Vamos a la parte final con el capital o el equity. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Aquí lo que vamos a tener es una financiación, una modelación bastante más sencilla porque no tenemos tantos componentes y por el tipo de compañía que tenemos. Pero naturalmente, si tuviéramos una estructura de capital compleja o se financiaran, por ejemplo, opciones sobre acciones o cosas de ese estilo para pago a los directivos, sobre todo en temas de venture, que es donde la estructura de accionaria cambia muchísimo y muy rápido y muy a menudo todos los años. Ahí es muy necesario que yo tenga una hoja muy especializada y muy detallada eh, para modelar toda la parte del equity, ¿sí? Sin embargo, en este caso, pues no es necesario y para ilustrar lo que necesitamos en estrategia financiera, pues basta con llegar hasta este punto en donde estamos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Les decía yo al principio de los videos que, pues, esta parte que colocamos acá como capital, incluso podría uno decidir financiarla con capital propio. O incluso podría aquí abrir una línea en donde diga capital propio, pues, es decir, recursos propios, recursos de la operación y capital adicional, ¿sí? ¿Eso para qué? Para que pues yo pueda diferenciar de lo que estoy financiando con recursos de la operación, en cuyo caso tengo que verificar que los recursos de la operación me alcancen, ¿cierto? Para que yo acá con este flujo de caja operativo, restándole lo que ya tengo que pagar de deuda, me quede para poder fondear esta porción que es de capital propio y tendría que ingresar unas filas adicionales y el resto sí que venga con capital adicional. Y capital adicional lo vamos a llamar una capitalización o una emisión de acciones. ¿Listo? Acá en este caso lo hicimos solamente por emisión de acciones. ¿Sí? En caso de que sea con recursos propios, pues esencialmente lo que va a pasar es que los faltantes de recursos, por la forma como está construido el flujo de efectivo, pues van a terminar cubriéndose con recursos de la operación. Entonces no hay necesidad de modelarlo explícitamente, aunque les digo lo que les digo, si quisieran tenerlo un poquito más detallado, sí podríamos tener acá separado recursos propios o recursos de la operación y capital adicional. ¿Listo? ¿Cómo funciona el capital adicional? Pues acá la misma historia de antes, acá lo que estamos diciendo es de estos requerimientos que tenemos de capital, pues el 30% se van a financiar con nuevas emisiones, ¿sí? Con recursos nuevos que provengan de capitalizaciones adicionales de los accionistas. ¿Cómo hacemos esto? Pues acá simplemente estamos colocando el valor de las emisiones de acciones. ¿Cómo van aquí? Entonces acá lo que estamos diciendo es, de acuerdo con lo que dice en este modelo, nos dice que necesitaríamos 177.000 en 2023. Entonces, 177.867. Entonces, vamos a decir que 177.900. Listo. Y con ese ya fondeamos el primer año. Entonces, como ven, acá este ya nos quedó fondeado. El segundo año necesitamos 220.215. Podemos aquí colocarle 220.220. Y con eso ya nos queda fondeada la segunda. Una cosa que les puede funcionar acá, bueno, aquí yo tengo esto para agrupar, que ya no lo necesitamos y así es más fácil subir. O lo otro que pueden hacer es dividir la pantalla con este comando de mostrar. Pueden dividir la pantalla y con eso pueden moverse en la parte superior y en la parte de abajo del modelo. Entonces acá, por ejemplo, pueden hacer esto y mueven esto a este punto y entonces lo que tienen ustedes acá es que acá mueven la parte de arriba del modelo para mostrar las métricas de arriba y aquí están en la parte de abajo del modelo para que no tengan que estar constantemente subiendo y bajando muchísimas celdas. ¿Listo? Bueno, vamos a retomar acá, vamos a ponerlo nuevamente como lo teníamos antes. Entonces simplemente bajamos acá, ya que están los datos agrupados. Y entonces acá vemos que ya el 2024 está fondeado. Para el 2025 necesitamos 132.000 millones. Entonces vamos a decir que necesitamos 132.850. Ya nos queda fondeado. Para el 26 necesitamos 87.550.
y ahí ya nos queda fondeado. Y para el 2027 necesitamos 25.100. Listo. Y con eso ya nos queda fondeado. ¿Listo? Entonces, ahí vemos las emisiones de acciones en cada uno de los años. Este es el total de emisiones que tenemos acá. Y acá tenemos el componente para los dividendos. ¿Por qué? Porque este es los dividendos que vamos a pagar. Hay un elemento más que es importante que analicemos que tiene que ver con la política de dividendos y el uso del financiamiento para pagar dividendos. Ese es un tema que vamos a ver más adelante en las clases, entonces por eso no lo explico todavía en esta sesión de este video. Pero ustedes pueden ver acá que pues aquí yo puedo simplemente utilizar esta sección para colocar manualmente los dividendos que queramos. Cuando veamos la política de financiación, veremos que utilizando el flujo de caja al patrimonio podemos organizarnos y entender también usar el endeudamiento para poder pagar los dividendos. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, nos basta con decir que aquí podemos colocar los valores que requiramos de dividendos y pues distribuir utilidades según corresponda. Eso es todo lo que tenemos que modelar con respecto al equity. El paso que nos queda aquí es, por supuesto, conectar esta parte de las emisiones de acciones y de los dividendos. ¿Cómo lo conectamos? Pues muy sencillo. Acá, si ustedes ven después del control de la deuda, en esta parte que dice financiación, estados financieros, que tenemos acá, después de esta parte de financiación, en conexión con los estados financieros, tenemos dos rubros, que es las emisiones y los pagos de dividendos. Entonces, ¿dónde van las emisiones? Las emisiones, cuando yo emito acciones, van aquí en esta parte de financiación. Y van a darse cuenta que acá dice recepción de capital, inversión no temporal. ¿Sí? Entonces pueden venir por este lado. De hecho, acá yo los puse en la línea que no era. Lo puse como otras entradas de efectivo, pero realmente va aquí. En estas que dicen otras financiaciones de capital no temporal, o en algunos otros casos dirá emisiones de acciones, o ustedes pueden poner una fila que se llama emisiones de acciones, pero en todo caso va en el componente de financiación, ¿sí? En donde ustedes tienen que colocar básicamente que hacen la financiación con las emisiones en acciones. Aquí se me descuadra un momentico porque aquí en la prima de emisión hay que sumarle un valor que está aquí debajo, hay que sumar las emisiones de acciones, pero entonces están sumadas desde la fila que no es, entonces por eso se nos descuadra. Ya vamos a revisar qué fue lo que hicimos ahí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Cuando hacemos emisiones de acciones, entonces lo que tenemos es en el flujo de efectivo, acá tenemos esta que se llama recepción de capital de inversión no temporal, estas son emisiones de acciones, o también puede decir emisión de acciones, una fila aquí en el flujo de efectivo. ¿Listo? Como yo estoy emitiendo acciones, a cambio de las acciones que yo estoy dando, estoy recibiendo dinero, ¿cierto? Por lo tanto, esto me incrementa mi flujo de efectivo, ¿cierto? Me suma en el flujo de efectivo. Entonces aquí está. Pero yo también tengo que reflejar, si me entra en mi flujo de efectivo, me entra en la caja, ¿cierto? Y para reflejar que me entró en un activo, pues yo tengo que en el pasivo o en el patrimonio reflejar ese incremento de capital. Claramente en el pasivo no es porque no me estoy endeudando, sino será en el patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una compañía emite acciones, el valor adicional que se logra sobre su nominal, porque normalmente lo que pasa es que el nominal de las compañías, el valor nominal de las acciones no cambia. Ese es el mismo siempre, que es el valor inicial, el original con el que se constituyó la compañía. El adicional, que es el valor intrínseco, el valor residual que a mí la gente me paga, ¿sí? Por el hecho de que mi negocio ya es más valioso que cuando lo formamos, eso se llama una prima de emisión y esa es la que está aquí en este lugar. Entonces, cuando yo emito acciones nuevas, ustedes ven acá en todos los periodos históricos este valor es igual, pero este sí se incrementa cuando se han hecho emisiones de acciones. Como no se han hecho emisiones de acciones en ninguno de estos periodos, pues este valor no ha cambiado.
Como acá estamos haciendo emisiones de acciones, pues entonces lo que tenemos que hacer es tomar la prima de emisión anterior más el valor que yo estoy emitiendo aquí. Si fuéramos mucho más precisos, lo que tendríamos que pasar es que aquí deberíamos contar el número de acciones que estamos emitiendo y aumentarlas acá y acá solamente sumar el valor de la prima de emisión. Pero para no complicar los cálculos, vamos a dejarlo de esta manera que al final es equivalente porque es un movimiento patrimonial. Esto solamente es muy relevante cuando se está modificando la composición accionaria y yo necesito saber exactamente cuántas acciones están entrando y en cuántos se están diluyendo los que están saliendo. Pero de resto, para efectos de la modelación y en términos de flujos y todo eso, no es necesario llegar a ese detalle, aunque lo correcto sí es que aquí deberían incrementarse este número de acciones conforme aumentan el número de acciones emitidas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debería suceder. Y aquí en la parte de financiación, en esta parte de emisiones, deberíamos tener una parte en donde es en plata y otra parte en donde deberían contarse el número de acciones adicionales que van entrando. Tenemos un circulante hoy de acciones y conforme entran estos nuevos valores se aumenta el número de circulantes y de esa forma pues se diluye a los participantes entonces. ¿Listo? Pero pues no es necesario llegar a ese detalle porque con lo que tenemos acá podemos entender el concepto perfectamente. Muy bien, ya teniendo esto, entonces yo ya conecté la emisión de acciones y como ven, el modelo está completamente cuadrado. La parte que me falta cuadrar es la de los dividendos. Si ustedes ven acá en el estado de resultados, yo no tengo acá el pago de dividendos. ¿Por qué no? Porque pues básicamente la utilidad neta del ejercicio es la que es contable y yo ahí no necesariamente necesito descontar los dividendos. Pero de donde sí necesito descontarlos es naturalmente del patrimonio de las ganancias acumuladas, porque esas ganancias acumuladas van a cambiar conforme yo pague dividendos. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Acá en el flujo de efectivo yo debo reflejar la salida de los dividendos. Como ven, acá tengo una que dice dividendos pagados. Y aquí he traído la fila 171, que es esta que está acá, 171, que es la que tenemos acá en el resumen, que es la que me resume todos los dividendos que son los que sacamos aquí, ¿cierto? Entonces acá en los estados financieros traigo toda la fila 171 para reflejar los dividendos. Y como hay un movimiento, esta salida de los dividendos acá lo que va a hacer es que me va a disminuir la caja, por lo tanto me está disminuyendo los activos. En paralelo, yo tengo que asegurarme que en el pasivo, en el patrimonio disminuya o cambie algo. En el pasivo no cambia nada, lo que va a cambiar va a ser en el patrimonio. Entonces, ¿qué va a cambiar en el patrimonio? Acá en la parte de ganancias acumuladas, entonces lo que yo voy a tener es las ganancias del periodo anterior, ¿cierto? Las ganancias que traía acumuladas del periodo anterior, más las que me gané en ese periodo, ¿cierto? Eso me dan estas ganancias de aquí, más el pago de dividendos, que como acá viene en negativo, entonces basta con sumarlo para que no se me multipliquen los signos y yo conserve la naturaleza del flujo. Entonces aquí ya yo ya estoy reduciéndolo por los dividendos y al reducirlo por los dividendos pues ya hago que la disminución que veo en el efectivo por el lado del activo pues se me compense con la disminución en el capital, en el patrimonio y con eso la ecuación patrimonial se mantiene completamente estable. ¿Listo? Con eso terminamos ya la modelación del eco. La parte que nos quedaría pendiente para el último video de la serie es el tema de la política de dividendos. Para eso vamos a incorporar un flujo adicional aquí y una cobertura adicional y una deuda que se puede utilizar para bueno, pagar dividendos. ¿Listo? Entonces, esa la vamos a analizar cuando estemos estudiando el tema de política de dividendos. De resto, con eso acabamos la modelación del eco.